Buenas, les habla su colega Sires Bloderman, Duque de la Mancha de Katsub, trayéndoles un nuevo video. Esta vez quiero hablar acerca de lo que vendría siendo el arte de la hipersexualización y sobre todo el arte de los personajes que no requieren un Ruler 34. Básicamente hablar de aquellos personajes que están tan bien diseñados que se podría decir que se han hiper mega sexualizado con respecto a diferentes temas en base a su físico. Así que dicho sin más, pues comencemos con el video. Uno de los acontecimientos más normales en el mundo de la animación es la sexualización de un personaje, y la sexualización de un personaje no es que le dibujen con un busto extremadamente grande, con un gran trasero, etcétera, etcétera. La sexualización simplemente consiste en agregarle género a un personaje y en diseñarlo de acuerdo a ciertas características, más que nada esto en personajes humanos y personajes antropomórficos. Realmente las variaciones que hay de estos personajes pues radican en la creación o imaginación de sus creadores, más que nada porque al parecer hay una pequeña franja que separa lo que vendría siendo la hipersexualización de lo que vendría siendo la sexualización común y corriente. Digo esta pequeña franja porque al parecer hay una pequeña línea que separa a los personajes que son diseñados estéticamente atractivos para atraer a todo el público de aquellos que se definen como estéticamente atractivos para atraer a un público en general. Y es que realmente en el mundo de la animación existen diferentes tipos de diseños, pero sin lugar a duda podemos llegar a la conclusión de que algunos personajes son sexualizados y otros son erotizados. No lo sepa, y como lo mencioné anteriormente, la sexualización se basa simplemente en agregar género al personaje, mientras que la erotización se basa en crear un diseño erótico y bastante atractivo para determinados personajes. Es así como podemos ver diferentes series que aplican la sexualización y otros tantos que aplican un tanto la erotización, como en el caso de Winx Club, inclusive en el caso de la película de Roger Rabbit. Y podríamos decir que en la década de los 60, de los 30, realmente la erotización era un tema bastante implementado, y la sobreerotización también era bastante implementada en personajes femeninos. Recordemos que anteriormente, en décadas pasadas, se tenía un concepto totalmente diferente en cuanto a la animación, en cuanto al diseño de algunos personajes, motivo por el cual era más común en décadas pasadas ver una sobreerotización de personajes, tal y como vimos con Jessica Rabbit, también otros personajes femeninos como Lola Bunny, entre muchos otros. Sin embargo, en décadas pasadas esta sobreerotización se daba porque se tenía el concepto de que la mujer perfecta radicaba con las facciones o con una sobreerotización demasiado grande, básicamente piernas muy anchas, un trasero bastante grande, los prominentes, entre muchas otras cosas, motivo por el cual se creó lo que vendría siendo el tema de la sobreerotización, y posteriormente en décadas futuras este fue siendo censurado y fue siendo limitado, ya que la televisión no podía aguantar estas sobreeróticas para un público infantil. Recordemos que anteriormente las caricaturas eran más vistas por adultos que por niños, dado la década, y sobre todo a finales de los 40 y principios de los 50 fue cuando la sobreerotización comenzó a bajar, ya que en la década de los 30 pues fue algo bastante grave, y no solamente se daba en programas de televisión, sino también en programas de radio donde se describía a detalle al personaje femenino siendo sobreerotizado. Otras caricaturas como Steven Universe de temporadas comenzaron como una serie que argumentaba que como tal no existía el género para las gemas de cristal. Sin embargo, con las gemas de cristal pasaba algo bastante curioso, y es que cuando las gemas de cristal, y esto mismo fue confirmado por Rebecca Sugar, tomaban la forma humana o tomaban una forma física con características humanas, estas obtenían los mismos o características de un cuerpo humano. Básicamente, gemas adquiriesen una forma masculina obtendrían órganos masculinos, así como también si adquirieran una forma femenina pues tenían partes femeninas, lo que permitió que Rose Cuarzo se embarazase, y motivo por el cual ocurría tanto la crítica acerca de que las parejas en Steven Universe pues prácticamente eran del mismo sexo, del mismo género, pese a que Rebecca Sugar comentaba que las gemas no tenían género, ya que al momento de tener una forma antropomórfica humana, estas automáticamente se sexualizaban y agregaban órganos femeninos u órganos masculinos dependiendo de su transformación, aunque sabemos que todos en la serie pues eran órganos femeninos, por el cual Rose pudo embarazarse, y motivo por el cual las gemas podían tener relaciones entre sí o con otras especies.
Un ejemplo muy claro de sexualización, y en Steven Universe también existen ejemplos de sobreerotización, como podría ser el diseño de Garnet, así como también podría ser el diseño de J-10, un personaje que no necesita Ruler 34 y que he hablado de este personaje en otros videos. Otro ejemplo claro de sexualización es decir que realmente cuando se sexualiza un personaje, este pasa de manera inadvertida en muchas ocasiones. Podríamos decir que no se le diseña estéticamente para ser atractivo o para llamar demasiado la atención, sino simplemente se le diseña con el género incluido, pero sin embargo este pasa totalmente desapercibido y pasa por un diseño totalmente normal. Esto siendo claro obviamente las características de la sexualización, mientras que con las características de la sobreerotización pues se diseña al personaje de forma más atractiva y se le diseña con tal de llamar la atención y con tal atraer a un público en general. Básicamente la sobreerotización se utiliza para que el personaje sea muy atractivo y atraiga de manera constante a determinado público, y esto no solamente está limitado para el público femenino o para el público masculino, sino que también está para el público femenino con personajes que cumplen las características o ciertas expectativas de las chicas, ya que cuando uno piensa en sobreerotización piensa automáticamente que solo se trata de personajes femeninos para el público masculino, y no es así. De hecho hay muchos personajes, más que nada esto se basa en los animes y mangas, que funcionan como un gran atractivo para las chicas, generando un gran fandom y sobre todo concentrándose en ese público, ya que también hay personajes en ciertos animes que tienen ciertas escenas un tanto subidas de tono, que muestran facciones así como musculatura bastante marcada y un paradigma de un cuerpo estilizado y perfecto que atrae al público femenino, creando de esta manera muchos shippeos y creando de esta forma también relaciones imaginarias entre su público y entre el personaje, más que nada por sentirse atraídas hacia determinado personaje o determinada acción de su cuerpo. Hablando de la sobreerotización, también hay capítulos que dejan en claro lo que vendría siendo el término de la sobreerotización y cómo el personaje a veces sexualizado tiende a ser sobre mega erotizado y explotado. Ejemplo de esto podríamos tener el capítulo de Los Simpson, donde Marge se realiza una liposucción y por accidente le imponen unos pechos copa D, por el cual una crítica o un llamamiento a lo que vendría siendo la sobreerotización de un personaje para atraer más la atención, y podemos notarlo ya que después de que Marge se realiza dicha operación o dicha operación surte efecto, pues podemos ver cómo el efecto en los hombres de Springfield pues cambia de manera drástica, ya que todos se sienten atraídos por ella y todos quieren entablar una relación con ella cuando antes previamente ni siquiera le hacían caso. Este sería un ejemplo muy claro de sexualización y erotización, ya que podemos ver cómo un personaje pasa de ser desapercibido simplemente con su género a ser sobreerotizado y sobreexplotado. Otra crítica a este término o esta forma de animación se daría en el episodio de South Park donde las chicas van a un gimnasio. Y podemos ver ahí el arte del sobreerotismo como crítica por medio de South Park, ya que podemos ver que mientras las chicas se photoshopean, los chicos en la realidad las ven como si fueran pues las imágenes plasmadas en los Photoshop que estas realizan, poniéndose mayores curvas, aumentando su busto, entre muchas otras cosas, de manera parece que las chicas de South Park pues parecen chicas adolescentes pese a que todavía son niñas. Este sería el arte del sobreerotizamiento o una crítica que South Park le hace a determinado arte, tras que también tendríamos la sobreerotización pues de forma normal. Otros personajes como J-10 de Universe pues muestran la sobreerotización, sin embargo esta no le explota por el hecho de que ella es un personaje común y corriente. Sin embargo, casi todos los personajes que aparecen en el episodio del zoológico pues muestran las características de la sobreerotización tanto en personajes masculinos como en personajes femeninos. Esto debido a que son personajes totalmente arraigados a atraer a un determinado público. Accidente, podríamos decir que gracias a esto se atraería muchísimo más público gracias a la Ruler 34. Ahora quiero hablar acerca de la Ruler 34 como un aspecto totalmente aparte del paradigma que involucra la creación o diseño de un personaje erotizado o sobreerotizado. La Ruler 34 es la regla 34 de internet que existe y que nos dice a todos que siempre va a existir una parte sexy o una parte ero de todos los seres que existan
en el mundo o en el internet, motivo por el cual podríamos decir que la Ruler 34 abarca todo lo que vendría siendo personajes que existen tanto en el mundo de ficción como en el mundo de realidad. Mientras estos existan, van a tener una contraparte sexy. La Ruler 34 precisamente fue creada o fue elaborada con el concepto de sexualizar y sobre todo erotizar a ciertos personajes. El término erotizar es lo único que abarca a la Ruler 34, motivo por el cual podemos ver distintos fondos de múltiples personajes que se llevan a la sobreerotización. Básicamente aquellos personajes terminan siendo sobreerotizados por medio de arts y por medio de dibujos creados por el fandom, aunque realmente existen personajes que no necesitan dicho diseño por el simple hecho de que están diseñados de tal forma dicha regla 34 no les afecta, como por ejemplo la mamá de Dexter, J-Teen, de Winx Club, entre muchos otros. Son personajes que están diseñados de tal manera que la Ruler 34 pues no necesariamente les afectaría, ya que han nacido o han sido creadas con un diseño sobreerotizado que hace bastante referencia a la Ruler 34, motivo por el cual la Ruler 34 no les afecta, y lo más interesante es que no les hace sino más que incrementar su popularidad, ya que estos personajes, por decirlo así, son favoritos del público por el diseño estilizado que tienen. Otra parte, y ya como conclusión, tenemos el pensamiento racional o lógico de la persona. Básicamente también a veces, más que nada en el público masculino, tanto más que en el masculino que en el femenino, pues tenemos la sobreerotización por ver el diseño del personaje, y es ahí de donde parte la Ruler 34. Por verlo con shorts o con falda, muchas veces el público masculino se calienta más, por así decirlo, y comienzan a sobreerotizar demasiado un personaje cuyo fin no está el ser sobreerotizado. Esto también pasa con el público femenino, más que nada cuando ven algún personaje con un torso bien marcado y sobre todo abdominales bien definidos, que comienza su sobreerotización. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, esto se da más en personajes femeninos que en personajes masculinos. En conclusión, yo considero que la sobreerotización se debe más que nada a la forma de pensamiento de los personajes, a su diseño y actitud por parte del público que los está viendo, y sobre todo al diseño que quieren alcanzar, a diferencia de la sexualización, que simplemente es agregarle un género a determinados personajes por parte de su creador. Y bueno, gente, espero que me comenten lo que ustedes piensan con respecto a esto. Les habló su colega Cires Bloderman, deseándoles un gran y riquísimo día.